Recuerdo que en mi niñez disfruté de muchas series. Todos aquellos niños que vivieron en los fines de los 80 recordaremos de muchas buenas series. Entre ellas las repeticiones del Chavo del Ocho. Francamente en aquel tiempo no me agradaban, pero ahora que he crecido son francamente muy divertidas, pero muy repetitivas. Seguro porque la fórmula funcionó durante tantos años. Aunque eso me intrigó, así que decidí investigar un poco sobre los capítulos y me topé con una teoría muy rebuscada, muy pesada si no sabes términos de demonología, pero muy creativa y muy bien llevada. Y por otro lado me encontré con un creepypasta acerca del capítulo perdido del Chavo del Ocho. Bastantes buenos para pasar el rato. Así que te presento el lado oscuro del Chavo del Ocho y su capítulo perdido. Tomaré este primer bloque para agradecer a todos por sus suscripciones al canal. Ya somos 5000, una cifra bastante alta y todavía lo que nos falta, eso sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar atentos a todo el material y vaya por sus vistas y por sus comentarios. También un saludo muy especial para todos aquellos que están en el círculo de Duel Plus. Con algunos tengo contacto directo y nos hemos pasado bastante bien. También un saludo para Frank de Frank Gamers. Y bueno, para no entretenerlos más, vámonos directo a la teoría del Chavo del Ocho y el episodio perdido. El Chavo del Ocho sin duda es una de las series más populares, no solo en México sino en toda Latinoamérica y gran parte del mundo donde se habla español. En México aún sigue cautivando a multitud de generaciones, y más ahora que tenemos el Chavo animado. Y es que es una serie que tiene un encanto muy especial. Hay muchos personajes que son notables, nobles y muy divertidos, que han hecho reír a tantos niños, pero en especial a adultos. Sin embargo, hay quienes ponen en duda la inocencia, tal vez con sátiras políticas o tal vez con cierto modo de burla hacia la clase proletaria, la indigencia misma. Hay que recordar que, al principio, Popis tenía una voz gangosa, lo cual fue retirado después de que recibió el señor Gómez Bolaños un reclamo por parte de un padre o madre de familia, que dijeron que le estaban haciendo bullying a su hijo por ese problema. Por lo tanto, modificó el personaje. Detrás de esta inofensiva serie se lee una historia muy distinta. Esto sí lo vemos desde un punto de vista totalmente distinto, es decir, un punto de vista oscuro y más enfocado a lo que es la demonología y tomando en cuenta muchas referencias sobre el mismo. Esta teoría está basada en lo que trata un fanático, pero está muy bien lograda. Es bastante interesante el leerla, y más cuando uno tiene un poco de conocimiento de demonología. Yo voy a tratar de hacerlo más digerible, para que pueda ser más entendible de qué es lo que quiere decir esta teoría, y así sea mucho más comprensible. La primera referencia que destaca esto es la obra Entre cuatro paredes. Sartre escribió en su obra Entre cuatro paredes ya mencionada, o A puerta cerrada, del año de 1943 o 44, que el infierno son los demás. Es decir, que el infierno se encuentra reflejado en las entidades cercanas a nosotros, físicas o espirituales. No existe una definición de infierno que sea universalmente aceptada en las tradiciones teológicas de Occidente. Es decir, cada religión occidental tiene su propia definición del infierno y cómo es que uno llega a él. Tomando como referencia esto, el historiador Jean Delumeau, en una entrevista en el libro El fin de los tiempos, el catolicismo tradicional, apoyándose en San Agustín, predicó la existencia de un lugar de sufrimiento eterno para aquellos que hayan hecho el mal en la vida y que nunca se arrepintieron. ¿Qué quiere decir esto? En realidad,
El infierno se creó para todos aquellos que cometieron el mal y que nunca se arrepintieron de sus pecados. Esta noción, un tanto incoherente con la imagen de un Dios misericordioso, pero si lo tomamos entonces en base a lo que es el Viejo Testamento, también podemos notar que Dios no es tan misericordioso como lo plantean, ya que tenemos las plagas, lo que pasó en Sodoma, lo que pasó con el diluvio, etc. Tomando referencia del Nuevo Testamento, no se prosperó fuera de una imagen popular, siendo sustituida por el purgatorio, desarrollado en el siglo II principalmente por Orígenes. Nadie más podía ser condenado para siempre. Sin embargo, a excepción de los santos, todo el mundo tenía que pasar un periodo variable de purificación. Es decir, que en aquel tiempo no importara lo que hubiese pasado o lo que se hubiera experimentado, tendrías que pasar un tiempo en purificación. No te están diciendo que te vas a ir al infierno, pero que sí vas a estar en un lugar donde vas a tener que rendir cuentas por los pecados que hayas cometido. ¿Esto qué quiere decir? Que para muchos santos, entre ellos San Ireneo, que no estuvo nunca de acuerdo en esto, ya que para él los pecadores confirmados, obstinados y alejados de Dios, también se apartan de la vida misma. Por lo tanto, después del juicio final, los condenados serían borrados simplemente de la existencia, es decir, simplemente desaparecerían. Entre otros, los cuales estarían sumergidos en una especie de caos en vida. Dante lo dijo en su obra, La Divina Comedia: todo aquel pecador tendrá su propio infierno, o estará inmerso en alguno de los círculos del infierno. Y dentro de esos círculos hay categorías. La cuestión entra en terrenos un poco más álgidos, porque las creencias son variables y el que quieran ver o no ver también es variable. Por ejemplo, esta controversia pasaron los siglos y los siglos y han seguido, ya han cambiado caras y se han visto por nuevos personajes. Pero Tomás de Aquino, Loreto, Joaquín de Foira, el mismo Shakespeare, en su literatura Dante, por ejemplo, que acabo de mencionarlo, Mitón, han creado cada quien poderosas y distintas visiones. Y no solo ellos, también esto incluye a caricaturas. Por ejemplo, tenemos a Disney con Hades, aunque sea mitología griega, entra en lo que es el infierno o lo plasmaron como el infierno. Tenemos a muchas series orientales, específicamente de anime, que muestran un infierno, cada quien a su propio estilo. Akira Toriyama con su infierno y demás. Por ejemplo, tenemos a Bleach, que muestran un tipo de infierno. También está, por ejemplo, la trilogía de los condenados de Sartre, los sadomasoquistas ebonitas de Clive Barker, y aquí es donde entra la teoría llamada Los Pecadores Malditos de Roberto Bolaños. Y si nos referimos a Roberto Gómez Bolaños, el actor, escritor y director mexicano, que curiosamente también fue conocido como Chespirito o el pequeño Shakespeare. Vamos directamente a lo que es la teoría. Él es el creador de una de las series más sutiles, brillantes y temibles representaciones del infierno en cualquiera de las artes, con El Chavo del Ocho. El programa de televisión, como lo señaló muy brillantemente Baudelaire, el mayor truco del diablo es convencer que no existe. Podemos concluir, según la teoría, que el mismo diablo no tendrá ni vendrá a presentar sus dominios a través de estereotipos, la oscuridad, el fuego, tridentes, lava. En lo que es el programa del Chavo del Ocho, de verdad, el infierno son nosotros. Bolaños llenó su creación, según la teoría, de señales que deben ser decodificadas para revelar su verdadero sentido de automoralizar. La primera y más importante es el título. Originalmente el programa se llama El Chavo del Ocho. La explicación de Bolaños es que salía en el canal 8. Cuando pasó a Televisa, simplemente se llamó El Chavo. Pero lo que es innegable es que nadie sabe el verdadero nombre del protagonista. Nunca fue pronunciado.
Solo se conoce como El Chavo. El nombre en sí es una adaptación brasileña según la teoría de la palabra chaver, una palabra corrompida de chavo, que significa maldita, maldito. Es cierto que un niño o un chavo es aquel que hace maldades, le trastoca el orden de lo que es moral y socialmente aceptado como correcto. En interpretación libre, el chavo es un pecador, por lo tanto la serie trata de pecados, no de pecados mortales. De lo contrario sería muy difícil que los personajes generaran simpatía, sino de pecados capitales. Por ejemplo, vamos a ver qué corresponde a cada personaje. El chavo. Contrariamente a lo que muchos creen, el protagonista no vive en un barril, sino en la casa con el número 8. Estando huérfano y sin hogar, fue recogido por una mujer mayor, que nunca fue mostrada, y que tal vez no exista, al igual que el número 8. Si la muerte existiera de forma material, el número 8 estaría sutilmente asociado con ella. Solo se tiene que voltear el número 8 y se convierte en el símbolo de infinito. La muerte es infinita, porque no hay vida de la vida, y después de la vida se pasa de nuevo al estado anterior. La vida puede ser medida por el tiempo, antes y después. Por definición infinita, nada infinito, gracia infinita, purgación infinita. Esto es lo que se está hablando. El tiempo se vuelve en un término infinito. Hablando de la vecindad del Chavo, no es más que un pedazo de infierno, especialmente preparado para recibir a sus invitados o a sus inquilinos. Una variante tal vez cómica de Entre Cuatro Paredes, donde dos mujeres y un hombre, además de un mayordomo, donde Sartre, comunista, no tuvo en cuenta el carácter representativo de las clases proletarias, se ve obligado a soportar uno a otro para la eternidad, en un ciclo de interminables acusaciones y violencia. No es difícil imaginar la escena, y tal vez te intereses por el libro, muy buena obra, si es que te gusta este tipo de literatura. Vamos a dar un ejemplo de la secuencia. Vamos a ver de, por ejemplo, que la Chilindrina molesta a Kiko y le hace pensar que su padre es el agresor. Desconcertado llama a doña Florinda, quien descarga toda su rabia en don Ramón, mismo que después, por algo que dice el Chavo, termina descargando ese coraje al Chavo, que a su vez agrede al señor Barriga, que llega a cobrar la renta a la vecindad. Mientras tanto, el profesor Girafales, ardiendo de deseo, llega a tomar una tacita de café con un ramo de rosas, sin sospechar la causa, motivo, razón o circunstancia dada para que se repita la escena. Y eso es prácticamente lo que se ve en toda la serie y en cada uno de los capítulos. Siempre se repite. Si se toma en cuenta el escenario y si te fijas bien, siempre el suelo cambia. En ocasiones tiene un cuadriculado, blanco y negro, en ocasiones es gris, en ocasiones es color arena, siempre cambia. Bueno, esto lo argumentan los mismos actores con que no se fijaban mucho en eso del piso cuando cambiaban el set, pero la escena es un escenario muy laberíntico, rizomático, no en un centro, sin proporción y sin fin. Nunca se ve la segunda planta. Se ve la casa, por ejemplo, de Jaimito que vive en la segunda planta, pero no se ve. Afuera de la vecindad hay una calle estrecha que conduce a un parque, a un restaurante y a un pequeño salón de clases o pequeña escuela. Curiosamente no se ven ni a más niños, ni se ve el patio de la escuela, en sí no se ve nada más que el salón de clases. Las variaciones tales como Acapulco son excepciones a la regla. El universo de personajes se reduce a este espacio claustrofóbico, donde un ambiente conduce a otro, que lleva a otro, que conduce a otro, así hasta la eternidad. La teoría expresa que los pecados cometidos en vida son evidencias de las características, miedos y frustraciones de cada personaje de la vecindad. El Chavo, por ejemplo, siempre con hambre, ha cometido el pecado de la gula, el glotón empedernido y su preferencia por las tortas de jamón. Muestran desprecio por las leyes de Dios, que prohibía el consumo de la carne de cerdo, un animal sucio, enemigo de cualquier autoridad moral. Él llama a su profesor maestro Longaniza, otra referencia a la malograda delicia porcina. Don Ramón, que trabaja en exceso para no trabajar después, comete el pecado de la pereza.
Constantemente requiere redoblar esfuerzos de escape para no pagar las indefectibles 14 meses de renta. Algo curioso es que nunca se convierten en 15 meses, pero de repente pasan a 18 meses. Eso es muy curioso, lo que indica que el espacio-tiempo está suspendido o no va concorde al tiempo real. Si vemos bien, no es necesario recordar que 7 más 7 dan 14, y que en la tradición de Cristo, el 70 por 0,7 simboliza el infinito. De manera similar que el 8, el signo de suma se convierte en multiplicación. Esta teoría marca muchas partes y muchas similitudes acerca de esto. El señor Barriga es la codicia. Es obvio. ¿Quién más podría cobrar el alquiler mensual casi todos los días o cada que el personaje hacía su aparición? Los golpes que recibe del chavo al llegar a la vecindad son parte del castigo, según refiere esta teoría. Kiko es el pequeño marinero, el niño más rico y que es impulsado por la envidia. Cada vez que veía a uno de sus vecinos más pobres disfrutando de un juguete estropeado o algo tonto como un palo, por ejemplo, la codicia le provocaba alegría e iba a buscar uno de sus juguetes, siempre más grande, ostentoso y mejor. Pero nunca estaba satisfecho. El juguete del otro, a pesar de ser claramente inferior, siempre le parecía más interesante, un círculo vicioso de la envidia que nunca es saciado. El querer lo que los otros tienen. La Chilindrina está marcada por una personalidad intolerante, enojona. No sé, me hace recordar a las caricaturas de Goofy, cuando mostraban que estaba muy enfurecido o hacía esos ejercicios muy clásicos de Disney en sus tiempos. Se dice, según la teoría, que la Chilindrina murió en un accidente de tránsito y que trata de hacer lo mismo con un triciclo. Hubo muchas veces que pasó por encima de los pies y de juguetes. Pero la musa que cantaba a la ira del poderoso Aquiles no le da importancia a la ira insignificante de la niña, siendo la más débil y más pequeña físicamente de la vecindad. Solo puede llorar y llorar su desgracia. Doña Florinda y el profesor Girafales. Estos dos son unos libertinos del tamaño del Marqués de Sade y Mesalina, e incluso se ha tratado de exponer en la teoría que pueden ser ellos mismos. Maestro en el arte de la lujuria, y finalmente condenado por la eternidad al abismo de la abstinencia sexual. Aunque hay otros, pero hay otros que dicen que la tacita de café era una invitación más que clara para el sexo. Y esto es porque, si referimos bien, cada que ellos entraban al apartamento de Doña Florinda, Kiko salía de inmediato a jugar, dejándolos obviamente en completa privacidad. Pero bueno, según esta teoría, ellos tienen abstinencia sexual, frigidez e impotencia, lo que anhelan con la mente pero que no pueden concretar con el cuerpo. Consumen interminables tazas de café que con propiedades estimulantes alimentan el fuego que no pueden consumir. El profesor Girafales fuma en el aula. Y esto no es porque el Chavo del 8 fuese grabado antes de la plaga de lo políticamente correcto, sino debido a la rara tradición poscoital de encender un cigarro, hacer un anillo de humo en el aire y preguntar: dime, ¿te ha gustado? Incapaz de cumplir la primera parte del ritual erótico, sin saberlo lleva a cabo el segundo. No es sorprendente que la banda sonora de su reunión sea la adaptación de la banda sonora de la película Lo que el viento se llevó. La última frase de la película es: mañana será otro día. En el pueblo siempre habrá otro día. Y otra taza de café. Doña Clotilde. Doña Clotilde es la bruja del 71. Sufría de extrema vanidad. El genio de Bolaños tuvo la delicadeza de invitar a la española Angelines Fernández para interpretar al personaje, una vez más en el signo que una condenación eterna aparece, el 71. No es más que el 7 y el 1, al igual es 8. Doña Clotilde era la dueña de una mascota, quien, según dice la teoría, se trata de un demonio poliformo. En algunos episodios, Satanás, como se llama la mascota, era un gato, y en otro, un perro. A diferencia de la paradoja pato-conejo, que servía para el desenvolvimiento del razón, el perro y el gato es una representación de la mística, el perro en persona. En 1589, el teólogo Peter Binfet, en el libro Clasificación de demonios de Binfet, estableció que cada uno de los 7 pecados capitales tiene un patrón infernal.
es revelado que Lucifer, el nombre con lo que muchos llaman a Satanás, genera vanidad. Los otros son los generales de la lujuria: Asmodeo, Belcebú, la gula, la avaricia, Mamón, la pereza, Belfegor, Azaziel, la ira, y la envidia por Leviatán. No nos engañemos, ellos rodean la vecindad constantemente para promover el desorden, el dolor y la tentación. Y en otras palabras, para hacer llevar a cabo el castigo de cada uno de los condenados dentro de la vecindad. Si el gato y el perro de Lucifer o Satanás ayuda a difundir el rumor de que la señora Cleotilde es una bruja, parece obvio que las bellas muchachas Patty y su tía Gloria son Belcebú y Belfegor, transformadas en sucubos, demonios de sexo femenino preparadas para atizar el apetito del chavo y despertar a don Ramón de su letargo. A su vez, apareció en un capítulo un galán de telenovelas, en ese caso Héctor Bonilla, quien hizo una visita a la vecindad, pero quien no era más que Asmodeo, en forma de incubo, demonio de sexo masculino, con la misión de corromper la relación de pareja de libertinos castrados. Ñoño es Mamont, instigando a su avaro padre a gastar en exceso. Popis es Azazel. Popis es Azael, incrementando la ira descontrolada de la chilindrina con su inutilidad. Odines es Leviatán, avivando la envidia de Kiko con sus respuestas certeras e involuntarias al maestro Girafales. Los personajes de poca relevancia como Doña Nieves, Don Señor Hurtado, los jugadores de yoyo, los estudiantes anónimos de la escuela, los clientes del restaurante, las personas del parque, de las fiestas de buenos vecinos, de Navidad y otros complementos, son entidades demoníacas más pequeñas que funcionan para crear la ilusión de normalidad. De hecho, los que frecuentan la vecindad parecen atrapados en su condición. Los adultos por ser altamente centrados y los niños sufriendo de una doble maldición, la condición de un regreso infantil, tal vez como un reflejo de la inmadurez emocional que los llevó a una conducta caminosa. Mientras que muchas personas sueñan con tener la experiencia de la madurez en un cuerpo joven, ellos se quedaron con el cuerpo que poseían a la hora de la muerte, pero no con su experiencia. Estas son las sutilezas de la burocracia infernal. Por último tenemos el caso de Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero, en su papel como portador de mensajes, es el único representante de este lado, es decir, del lado de los vivos. Un psíquico que trata de hacer contacto con otra dimensión. Su constante estado de fatiguez es el resultado de un esfuerzo sobrehumano necesario para cruzar dimensiones. Prueba de ello es la descripción de Jaimito de su tierra natal, Tangamandapio, el pueblo que existe en realidad y que se encuentra al noreste del estado de Michoacán, en México. En realidad es una alegoría. Según el cartero, todo en Tangamandapio es colosal. Sería más grande que Nueva York y tiene una población de muchos millones de habitantes. ¿Qué puede hacer así de grande? Obviamente no se refiere a un lugar aislado como Tangamandapio, sino a todo el planeta, la tierra de los vivos. Las cartas que está llevando son psicografías y la bicicleta que nunca deja es como un tótem al estilo del origen, necesario para volver a la realidad. El Chavo del Ocho, Bolaños, o como es llamado en esta teoría, el Casmús azteca, creó su propia versión del mito de Sísifo. El Chavo y compañía están condenados a empujar por una empinada colina todos los días esta piedra enorme que siempre regresa, obligados a tormentos de eterno retorno. La piedra de Kiko es cuadrada, no reda, se desliza. Es cómico pensarlo. El programa es muy bueno. Ahora imagínatelo como algo trágico. Y dime, como tragedia, ¿qué tal está? Dime, ¿alguna vez viste el episodio del Chavo del Ocho donde el chavo se hacía el muerto porque fingía que lo atropellaban y todos se ponían tristes? ¿Recuerdas que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, si eres muy joven o simplemente no recuerdas, resulta que después de la salida del DVD con los episodios se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior se marcaba como el 141. Sin embargo, la fecha entre
la que se filmó esos episodios fueron cuando los productores y actores se dieron un descanso de 4 meses y los programadores transmitieron episodios repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del Ocho, fue un supuesto error de conteo, decían los antiguos productores de Televisa. Pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del Ocho, donde la consecuencia de las travesuras del Chavo estaban más que terminadas, ya que era atropellado de verdad. Era un episodio extraño, comenzaba con la canción popular de inicio, pero el audio estaba algo desfasado, tal vez unos 3 o 4 segundos, y dejaba un silencio extraño, como estático durante los segundos restantes después de que terminaba la canción. El episodio comenzaba normal, con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje estaba en escena. Sin embargo, la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuese a salir, pero nadie salía. El proceso se repetía con todas las cámaras. Extrañamente se escuchaban murmullos siempre que se acercaba la cámara a la casa de Don Ramón, pero no se entiende por qué. De pronto, se escucha el sonido de pasos apresurados y entra el Chavo del Ocho en escena, pero no parece haber enfoque en él. Las puertas siguen haciendo enfoque sin parar, y cuando el Chavo solamente parece estar haciendo algo cerca del lavadero y del barril, las risas grabadas comienzan a sonar, sin razón, cuando el Chavo sale por la izquierda hacia el portón. Justamente cuando sale de escena, entra Kiko desde su casa y la Chilindrina desde la suya, ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko pregunta dónde está el Chavo, pero no hace ningún ademán ni voz graciosa. La Chilindrina en su papel le contesta con una salsa de tomate, una cápsula. En esta parte la Chilindrina está terminando de decir la frase con la salsa de tomate hacia la calle, pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que lo de los demás sonidos en el programa. No parece estar nivelado ni parece algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido, los dos actores se quedan perplejos como si fuesen parte del acto. Aquí se corta, se hace solamente pantalla negra, unos cuantos cortes comerciales o viñetas, pero sin arreglos. Después de esa escena donde todos están llorando por el Chavo, parece la escena del capítulo que sí se transmitió, pero el sonido está de nuevo desfasado y se escuchan más sollozos que en el otro episodio, como si hubiese más gente llorando alrededor. Aparte de los actores, la escena de nuevo cambia sin aviso y están todos en el escenario de nuevo. Esto es lo más notable del capítulo. El hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran 4 personajes con los mismos rostros de preocupación e incomodidad: Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. El rostro de Doña Florinda parece que va a romper en lágrimas, y esto se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella. Pasan 5 minutos en ese close-up. Ese close-up es exageradamente largo, y ella solo miraba a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. Los demás personajes estaban mirando hacia un objeto, al parecer fuera de cámaras. Kiko y la Chilindrina dicen al mismo tiempo ¡Chavito! Pero Kiko lo dice con una voz quebrada, como si estuviera muy triste y ya no pudiese actuar más. La cámara cambia instantáneamente al cuerpo del Chavo del Ocho. Pero realmente lo extraño es que este personaje no es el actor original, es decir, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo está completamente dañado, los brazos torcidos y la piel pálida. El rostro es muy diferente, pero no se distingue, porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un verdadero cadáver. Las piernas aparentemente rotas y sangre brotando de sus costados y cabeza. El tema del Chavo del Ocho comienza a tocar después de unos 2 minutos de una cámara fija hacia el cuerpo en completo silencio. Consecuentemente, el episodio termina de esa forma. Al parecer, este episodio fue un experimento de Gómez Bolaños, que provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regresaron el capítulo y solo dejaron una escena. Lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de 4 meses estaban grabando de nuevo. El final de este episodio no quedó abierto al público por obvias razones y quedó borrado.
Parecía que Bolaños quería realmente transmitirlo. Lo considero una obra maestra entre los mejores episodios de este programa. Lo extraño es a quién pertenece ese cadáver que mostraba el episodio y de dónde salió. Sus rasgos lo denotan como un individuo de estatura promedio y las ropas del chavo le quedaban un poco más grandes, de lo cual su abdomen descubierto hacía notar más marcas extrañas, las cuales parecían ser como agujeros hechos por unas puñaladas, pero limpio hasta el más mínimo detalle. El actor que se presentó para ese episodio nunca se ve más en ninguna otra escena, es más, ni siquiera se le ve la cara, ni siquiera parecía haber sido un actor o una persona viva realmente. La duda queda que si fue un cadáver tomado de algún lado o fue un cadáver hecho para ese episodio. El cambio que quería aplicar Bolaños a su programa se manifestaba en el episodio, pero al parecer a sus compañeros de trabajo no les gustó mucho, y de alguna forma le tomó solo 4 meses volver a la normalidad. Se reporta que meses antes del descanso de 4 meses, Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo a la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás hubiese visto en la televisión. ¿Tendrá acaso esto que ver con la teoría del infierno del Chavo del Ocho? ¿En verdad existirá este episodio? ¿Tú qué piensas? Son teorías bastante extrañas y bastante controversiales, y más para una serie tan querida por muchas generaciones como es El Chavo del Ocho, y sobre un actor tan respetado como es el señor Roberto Gómez Bolaños. Al final me gustaría saber tus comentarios acerca de estas dos teorías. Bueno, y como siempre, agrégame en las redes sociales, en Twitter, Facebook y Google+, si quieres estar en contacto directo conmigo. No olvides dejarme tu comentario en la parte de abajo. Gracias de nuevo, porque gracias a ti ya somos 5000 suscriptores en este canal. Y bueno, es todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos la semana que viene.